empezando el libro de Tesalonicenses en la segunda carta, en el capítulo 1, pero quiero decirle algo, un tema especial, no sé si lo puede poner mi hermano. ¿Sabe que usted tiene un gran valor como cristiano? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Tiene un gran valor para Dios, tiene un gran valor para cualquier persona que camina con el Señor. Usted tiene un gran valor como hijo de Dios. En la vida mucha gente camina, y quiero ponerle esta referencia antes de comenzar. En la vida mucha gente está como aquellos elefantes en los circos. Con esto no quiero decir que usted o yo parecemos así, pero quiero decirle que hace mucho tiempo por ahí investigué algo de los elefantes. ¿Usted ha visto los elefantes en los circos? Amén. Están amarrados a un poste pequeño, ¿verdad? Y tienen una cadena, pues más o menos, o una soga. Y se están moviendo para todos lados, ¿verdad? Se van, como que están cantando. Pero saben que ellos tienen un gran valor, ellos tienen una grande fuerza en sus músculos que son capaces de romper eso y más. ¿Sabía usted eso? Con un jalón que él dé con su pata, es capaz de arrancar esa estaca o llevarse el circo entero. Tienen un poder inmenso. Pero ¿sabe por qué permanecen atados a esa estaca? Porque cuando estaban pequeños ellos, los instructores, los que domaron esos animales, les pegaban y les ponían la misma cadena en una estaca de la misma altura, y ellos se jaloneaban y se jaloneaban, se movían queriendo escaparse de esa atadura y no podían porque estaban pequeños. Al paso del tiempo y de los años, el elefante se quedó con esa idea de que no puede romper esa estaca o esa cadena. Y vean que son unos elefantes gigantes, ¿verdad? Que cualquier movimiento que hacen ellos o cualquier cosa destrozan a su paso. Pero permanecen atados a esa estaca y se están moviendo porque ellos quedaron con una mente reducida a que cuando estaban pequeños no podían arrancar esa estaca. Y es bien fácil. Un elefante enojado es capaz de eso y más, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque mucha gente ha vivido sin valor. Piensa que porque en el pasado vivió ciertas circunstancias, ahora esas circunstancias no lo dejan avanzar. Usted y yo como creyentes cristianos tenemos un gran valor en el Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos un gran valor que no lo da el mundo, se lo da Dios, porque es su hijo, porque es su hija. El apóstol Pablo en esta carta segunda a los Tesalonicenses, esté conmigo ahí. El apóstol Pablo era un gran líder y un gran pastor que no perdió su tiempo porque le interesaba el rebaño, porque le interesaba la grey del Señor, le interesaba la iglesia. Y hay pastores en este momento que se está predicando la palabra de Dios en cualquier parte del mundo que tienen un gran interés por la iglesia de Jesucristo. Están apasionados por servir a los hijos de Dios. Están apasionados por dar lo mejor para los creyentes. Y esta era la razón que el apóstol Pablo tenía por la iglesia de los tesalonicenses. Y vamos a ser muy sinceros en 3 puntos que estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses. Esta carta al apóstol Pablo la escribió algunos meses, 5 o 6 meses después que escribió la primera. ¿Se acuerdan que terminamos con la primera carta? Esta segunda carta fue escrita 6 meses después en la ciudad de Corinto, donde él estaba con estos hombres, con Silvano. Vea el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted mira todas las cartas del apóstol Pablo que escribió a las iglesias, se va a dar de cuenta que honra a Dios en todo momento. Y esto de honrar a Dios en todo momento le abre un panorama para saber dónde estamos caminando en una vida espiritual. Con Dios, en qué lugar
¿En qué momento estamos caminando con el Señor? El apóstol Pablo, a mí me gusta cómo es el apóstol Pablo después de que fue tal vez como uno de nosotros, ¿no? Todo ahí, renegón, peleonero, lo que sea. Es un aventado, es un hombre apasionado por el rebaño y la enseñanza que el apóstol Pablo daba, una enseñanza sana. Había tres cosas que estaban sucediendo en esta iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe esta segunda carta. La primera, había gente, había maestros, yo voy a decir profesores, ¿no? Había maestros, había pastores que estaban desviando al pueblo del Señor por otro camino. Una de las confusiones fueron que empezaron a hablar que el Señor Jesús ya había venido. Es una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que confundieron a muchos tocante a la venida del Señor Jesucristo. El otro punto era que se comportaban liberales. ¿Cuál es la liberalidad de las personas? Que no pensaban si era pecado o estaba correcto hacer ciertas cosas fuera de los principios de Dios. Estaban siendo liberales. Y la otra, empezaban a desobedecer a los pastores y a los líderes. Cuando un pastor o un líder no es que le llame la atención, sino que ama al rebaño, le da consejos buenos, ¿verdad? ¿Usted ha recibido algún consejo malo de algún pastor? ¿Verdad que no? Todo lo que un pastor o un líder le habla a usted o le pide un consejo, siempre le va a dar un consejo para mejorar la situación o para darle una salida a algún problema. El comportamiento de esta gente, de esta iglesia, estaban introduciéndose. Imagínense los griegos y los romanos, ¿qué ideas tenían? Entonces estaban confundiendo a la gente y se comportaban libres. Hagan de cuenta que yo vengo a la iglesia, ahorita estoy en la iglesia, estoy hablando con ustedes o ustedes hablan conmigo, pero mañana me ven ustedes ahí todo atarantado saliendo de una cantina. ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Qué es eso? ¿Verdad que es algo liberal? ¿Es algo que está fuera de lo normal? O si me ven por ahí, yo tengo mi esposa y por ahí me jalará las orejitas, pero si yo le agarro la mano a una muchacha y camino una cuadra, ¿qué es eso? Ya me vio muy feo. Ciertas situaciones parecidas la iglesia de los tesalonicenses estaba pasando, porque había mucho libertinaje, estaban pasando ciertas cosas. Pero mire, lo que el apóstol Pablo reafirma en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les dice con claridad: el evangelio de Jesucristo es de santidad, es de pureza, es de comportamiento normal, es de sanidad, es de felicidad y sobre todo que es un evangelio sano y verdadero. Este afecto que tiene el apóstol Pablo por los creyentes de la ciudad de Tesalónica es un aspecto tan hermoso que es muy difícil que mucha gente pueda darlo. Si no está enamorado del Señor Jesús, es muy difícil que alguien tenga un afecto verdadero por los hermanos, por los amigos. Esta segunda carta se escribió, como les dije, 6 meses después que escribió la primera, en la ciudad de Corinto. Y aparte de eso, lo escribió con más amor, porque él estaba preocupado por la confusión doctrinal y aparte de la profecía que un día iba a venir el Señor, era una confusión que estaba pasando en esta iglesia. Hermano, cuando alguien venga a usted y decirle: te invito a tal iglesia, ¿verdad? Ha sucedido. Cuando me han invitado por ahí, de vez en cuando me llegan a la casa y empiezo a oír el cerco, ¿verdad? Y digo yo, bueno, salgo ahí con un ojito y ya veo quiénes son. Pero cuando alguien le llega con una doctrina que no es la del Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta fácilmente a dónde lo va a llevar, qué pensamientos traen. Una vez me tocó con unos hombres que llegaron, que traían muchos libros, me dijeron: esto es muy bueno, y empezaron a hablarme de ciertas cosas, y le dije: si ustedes no creen en el Espíritu Santo, en Dios Padre y en Jesucristo, no hay conversación. ¿Sabe qué? Se dieron una vuelta y se fueron. Ahí les dije: no se sacuden los pies. Porque se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor: sacúdanse sus
pies, pero ya saben de quién estoy hablando. Entonces dije yo, si no creen lo que yo creo, es en vano que estemos platicando. Entonces lo que el apóstol Pablo dice aquí, que tengamos cuidado tanto a los tesalonicenses de este tiempo, a hoy Dios nos dice a nosotros, tengan cuidado porque los pueden conducir a la perdición. Es muy fácil desviarse, muy, muy fácil. Nuestra mente, nuestros ojos y nuestra decisión puede afectar nuestra vida cristiana fácil, en un segundo. A mí me gusta ver anécdotas de mucha gente y me gusta estudiar muchas anécdotas de personas que han pasado tribulaciones y dificultades grandes, porque después de pasar eso van al Señor y son las personas firmes en el Evangelio. Pero hay otros que caminan con el Señor de vez en cuando y ellos son los propensos a caer más fácil. El apóstol Pablo, hermanos, los alienta con toda su dedicación. Miren el versículo 3. Dice la Escritura: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. Si usted y yo estamos leyendo la Escritura, tenemos que crecer. Ya no somos unos bebés. ¿Quién tiene más de 6 meses en el Evangelio? ¿Menos? Más, ¿verdad? Creo que todos, como los bebés, ya podemos comer más sólido, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo capítulo 16. Vaya conmigo. Va a decir que tiene que ver un bebé con nosotros, ¿verdad? Pero quiero decirle algo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16. En el versículo 13. 16, versículo 13. Y habla el Señor Jesús aquí cuando dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mira el atrevido de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya vimos cuál es el fundamento de la iglesia. Sobre aquella declaración que hizo Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo ha de haber escuchado o ha de haber visto posiblemente la conversación, porque se acuerdan, cuando era Saulo de Tarso era uno de los principales sacerdotes, que es posible que andaban a revuelta siguiendo al Señor. Entonces, si el apóstol Pablo escuchó que Jesucristo es la roca, Él es el fundamento de la iglesia, el apóstol Pablo les dice: esta es la doctrina correcta, el Evangelio de Jesucristo. Porque si no es el Evangelio de Jesucristo, cualquier otra doctrina me va a llevar a la perdición. ¿Y queremos ir para allá? No, ¿verdad? Si aquí por ahí nos quemamos poquito, nos duele, duramos días con una ampolla y nos lastiman y como que decimos: uy, imagínense vivir la eternidad en las llamas de fuego. Es para pensar. Es para pensar. Y miren, vuelva conmigo a la segunda carta de los Tesalonicenses. Y demos gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del
justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amigos, hermanos, quiero decirles esto: el reino de Dios es de los valientes. ¿Qué dice la Escritura? Que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque está hablando de persecución, está hablando de dolor, está hablando de situaciones difíciles que podemos pasar, tribulaciones, problemas por causa del Evangelio. Pero mire, en medio de todo esto hay que agradecer a Dios, ¿no? Puede decirme usted, pero ¿por qué? ¿Qué dolor tengo aquí y allá? Porque sin la voluntad de Dios no estuviéramos vivos, y esa es una gran ganancia. Porque si Dios no permitiera que hubiéramos amanecido hoy, haga de cuenta que lo que estamos pasando ahorita fuera como un sueño. Pero si vivimos para Cristo, tenemos que pasar en una ocasión alguna prueba. Está garantizado. ¿Ha pasado pruebas? ¿Ha pasado malos entendidos? ¿Ha pasado pleitos por causa del Evangelio, y mucho más los que están a un lado de nosotros en nuestro hogar? Han pasado discusiones tan fuertes al caso de que ya no se habla por mucho tiempo por causa del Evangelio de Jesucristo. Si lo ha pasado, lo felicito, porque está del lado del Rey. Y si usted está al lado del Rey, usted va a ganar siempre. Hay mucha gente que piensa, la Escritura, los cristianos, su Evangelio, sus palabras, qué bonito, ¿no? Qué romántico puede decir. Pero ¿saben que es de vida o muerte? ¿Saben que es de vida eterna o de condenación eterna? ¿A dónde queremos ir? Si el apóstol Pablo a los tesalonicenses les advierte de esta manera, que tengamos cuidado, que nos amemos unos con otros y que demostremos que de verdad conocemos a Dios. Dios mismo nos dice ahorita, nosotros hagamos lo mismo. La iglesia de los tesalonicenses vivía una vida cristiana verdadera. Mire los aspectos en los que crecía. Crecía en la fe, crecía en amor, crecía en número, eran pacientes, tenían mucha felicidad y tenían la esperanza de que un día lo que estaban pasando, los problemas, las tribulaciones, las persecuciones y los malos entendidos, un día iban a terminar cuando el Señor viniera por ellos. A veces nos cansamos, ¿verdad?, lo que pasa alrededor de nosotros. Y otra vez lo mismo. Y tal vez el mismo problema vuelve otra vez. Diferentes problemas. Pero mire, un día usted y yo descansaremos cuando el Señor venga, porque Él va a venir. Él lo prometió, y si Él lo dijo, yo le garantizo que Él va a venir. ¿Cuándo? Yo no lo sé. La Escritura dice que ni aún los ángeles que están en el cielo saben cuándo va a ser la venida del Señor, pero Él prometió venir. ¿Estamos preparados? Debemos estudiar la Escritura, debemos orar, debemos amarnos, debemos perdonarnos, debemos seguir el camino bueno que Dios nos marca. Ay, hermano, pero es que es difícil. Mire, para mí también es difícil. ¿Qué diferencia hay? Es bien difícil por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Soportar la tribulación, soportar la persecución y los malos entendidos por causa del Evangelio, para nosotros es una prueba más de edificación, de fortaleza. Mire que cuando estamos pasando un problema serio, estamos orando a Dios, ayunando, pidiéndole la voluntad para que el problema se vaya, y no se va. Y nosotros, ¿cuándo va a terminar este asunto? Pero saben que Dios está viéndonos y posiblemente esté en cierta manera alegre, porque eso nos está sirviendo a madurar, nos está sirviendo a comprender que la palabra de Dios en nuestra vida es para edificación, para tener más fortaleza, para cuando venga otro problema parecido, usted ya sabe cómo. ¿Cómo se preparan los toros? Perdón, los toreros. ¿Cómo se preparan? No comienza con un toro artificial, ¿sí lo ha visto? Una carretilla, hay que hacer que lo va ganando.
Y el torero hasta él mismo le hace gol, aunque no tenga público, ¿verdad? Ese mismo se grita. Y otra vez va de la carretilla y va corriendo. Y el torero le saca sus... Pero ¿qué tal en la realidad cuando está en una arena? Cuando es un toro de verdad, que saca humo y que todas las cosas en las caricaturas que ponen, ¿verdad? Y hasta las patas avienta la tierra por todos lados. Imagínense la realidad de un torero que está toreando con un torito artificial a ver un toro de tantos kilos y cientos o quién sabe cuántas toneladas. Un toro grandísimo de verdad que con una cornada lo avienta fuera del estadio, de la plaza de toro. Así es el cristiano. Nos estamos preparando para cuando de verdad enfrentemos un problema. Ya sabemos, pero hay que leer la escritura. Ya sabemos, la semana pasada hablamos de la armadura de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios nos dejó. La espada, el calzado, el yelmo, toda la protección que Dios nos da para enfrentar los problemas día con día. No se me dé para atrás, no se me, como dicen por ahí, no se me agüite, usted puede. El apóstol Pablo les indicaba de esta manera lo que tenían que vivir. Y miren lo que dice la porción de la escritura en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Parece como algo como que Dios dice, pues tiene que ser necesario que pasen eso, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí la escritura. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: es para que el cristiano se fortalezca. Si la iglesia de los tesalonicenses tenía gran persecución por aquellos judíos que son opositores a que otros compartan el evangelio, aquellos judíos no creyentes, imagínense todos los problemas que causaban en la persecución. Silvano, que era Silas, y Timoteo, que era un pastor, el grupo junto con el apóstol Pablo oraban sin cesar para la protección de la iglesia de Cristo. Por eso los martes aquí vienen y hacen oración por todos. Si tienen una petición de oración, pónganla en la cajita que está ahí atrás y van a orar por su petición. Siempre hay que mantener en oración a todos, también a mí, manténganme en oración. Todo para que crezcamos, para que la iglesia se reproduzca. Es muy importante esto, hermano. Y miren, una de las razones de la que el apóstol Pablo lo decía, era para que nosotros pudiéramos vivir mejor, para ser dignos del reino de Dios. ¿Cómo puede ser digno del reino de Dios una persona que no vive en los caminos del Señor? ¿Hay garantía de que va a heredar el reino de Dios? No hay ninguna garantía, porque primeramente no cree en el Hijo de Dios. El segundo es que lo que hace no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Vivamos aquella vida que Dios no nos demanda, que a Dios le agrada que vivamos una vida para que Él cuando sea tiempo nos reciba en el reino. Mire, algunas personas, quiero decirle esto. Tengo una anécdota de algunos años pasados. Conocí a una mujer, su esposo, una hija y un hijo. Y mire lo que estaba pasando. Aquí lo apunté para que no se me olvide. Había un drama de un hijo medio borrachón, descarriado. Era una persona de lo más, una buena posición. Él no le faltaba nada, todo lo tenía. Pero la mamá de este joven, cada vez que tenía un problema, ella se ponía al frente y decía: yo pago por él. Lo metían a la cárcel. Ellos eran cristianos, pero este muchachón andaba por allá divirtiéndose, ¿no? Y una de las cosas decía: ¿cuándo se va a terminar este problema que mi hijo va de problema en problema en problema? Hasta que un día escuchó una predicación y Dios le habló a esta mujer, a su corazón. Y Dios decía: no podemos hacer nada, o no puede hacer nada Dios, si alguien está en medio estorbándole a crecer, a hacer la voluntad de Dios.
Esta mujer le estorbaba de alguna manera a Dios porque ella quería que su hijo se compusiera, pero no se compone de la manera de que cada vez que lo detenían ella estaba allá en la comisaría o en la delegación pagando la multa. Ahí salía el muchacho y otra vez a hacerlas de él. Y así, entonces ella preguntó, ¿cómo puede ser posible que Dios permita esto? Si eso está pasando es porque algo está estorbando. Y ella la que estaba estorbando. Ella dijo, le di a Dios la vida de mi hijo, le di a Dios todas mis decisiones y me hice a un lado. Y la última vez que él cayó al cárcel, lo dejó ahí por unos meses. Y él hablaba, mamá, ven a sacarme, que está muy feo aquí, que no sé qué, tráeme algo. Pero lo dejó, aunque le dolió, para que creyera y para que entendiera que Dios quiere lo mejor para él. Y mire, ese muchacho se compuso fácil. Ya no hubo más que hacer, sino que igual que el apóstol Pablo, a Dios le dedicó esta iglesia y Dios la levantó, la prosperó, la protegió y mire la esperanza que tenían ellos, que un día Dios iba a hacer la diferencia para tenerlos en el reino de los cielos, como dice en el versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si sufrimos, hermanos, por causa del Evangelio, un día estaremos en el lugar preferido que Dios nos tiene, en el lugar indicado, descansando ahí en las manos del Señor, en sus brazos, o caminando con Él, cantándole. No sabemos exactamente cómo es, pero entendemos que estar en la presencia de Dios o vivir con Dios es lo mejor. Mire, vaya conmigo ahí en el versículo 6. Dice la Escritura, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí está medio confundido, ¿verdad? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué quiere decir esto? Está medio confundido, ¿verdad? Hay que pagar con tribulación a los que nos atribulan. No vamos a distorsionar nada de esto. Ni vamos a verlo de esta manera, que hay que pagarle como tú me hiciste, yo te voy a pagar. Así no es. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí, lo que Dios quiere, es algo. Si el justo juicio sirve para perfeccionar al creyente, si pasamos tribulación por causa de alguien, nosotros no tenemos que tomar venganza. Hay una situación, hay un versículo en la Escritura que dice que Dios es el que lucha la batalla por nosotros, ¿verdad? Y otra es la otra función que Dios hace al pasar esto, que por causa de alguien somos atribulados, es que Dios va a retribuir el efecto que Él hace, se lo va a regresar a Él. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre no tiene que tomar el control, ni tomar en sus manos el juicio. Dejémosle a Dios que lo haga. Dios pagará. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Que Él va a venir y va a pagarle al hombre conforme a sus obras. Nosotros no tenemos, para ser más claros, vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5. No tenemos que nosotros tomar el control de la situación, dejémosle a Dios. Si nosotros padecemos dolor o persecución o algún problema por alguien, dejémosle a Dios todo. Mire lo que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 6. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Mire lo que nos habla de esta manera. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros, de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ay, hermano, pero es que mi vecino, mi primo, mi hermano, mi abuelito, aquellos familiares que viven hasta el otro extremo del mundo me están dando lata. Que tú cristianito, que tú aleluyita y que levantas tus manitas. Déjele todo a Dios. Tengo una hermana que vive en Washington, se llama Olimpia, bueno, tengo mi hermana. Y ella pone los videos, se los manda a algunos familiares allá en el centro de México, allá por Colima, por Jalisco. Y miró un video, un familiar, una prima mía miró un video donde estamos hablando del reino de Dios y la justicia y estamos compartiendo lo de la salvación. Y dice mi hermana el otro día que hablé con ella, ¿qué crees? Y yo, a ver, dime qué crees, ¿cierto? No me lo dijo de esa manera, pero yo, ¿qué crees? Puse un video, le mandé un Facebook a mi prima, fulano tal, allá en Guadalajara, ¿y qué crees que dijo? Dije, ¿qué dijo? Si viviera mi abuelita, se muriera otra vez. Dije, oh, no. Y dijo mi hermano, dale gracias a Dios que Él comparte el Evangelio de la paz y que no es un criminal, que no es un narcotraficante, que no es un asesino. Eso debes darle gracias a Dios. Y dice, y te invito a que veas todos los videos. Así que algún día que lo vea y que se dé cuenta que lo que anunciamos son las buenas nuevas de paz, de amor, de reconciliación, de perdón, de unidad y sobre todo de adoración a un solo Dios verdadero. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es de que lo demás sale sobrando. Entonces dice la escritura en el versículo 6, ¿sí está conmigo? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. Entonces no paguemos a los demás, si nos hacen algo no les paguemos con la misma moneda, como dice. Y lo dice el versículo 7. A vosotros que os seis atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No paguemos a nadie mal por mal. Una función especial que hace Dios en la humanidad es que Dios es un Dios que paga conforme a las obras que hace la gente. Y dice, si no pagamos nosotros mal, vaya conmigo a Romanos 12, por favor, unas hojitas atrás. Romanos capítulo 12, hay que perdonar, no les paguemos a la gente mal. Si nos dicen o nos hacen, dejémosle a Dios ese encargo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 17. ¿Está conmigo? Dice la escritura, no paguéis a nadie mal por mal. Fíjese lo que nos dice, no paguéis mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, versículo 18. Si es posible, aun cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, miren lo que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así de que, hermanos, usted no se preocupe. Ay, mi abuelito. No se preocupe por lo que haga. Usted tiene al poderoso, me gusta mucho el nombre del poderoso de Israel. ¡Wow! Y miren lo que dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Miren nada más. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, pero qué difícil, ¿verdad? Dice que le des de comer al enemigo. Si tienes sed, cómprale una Coca-Cola o lo que sea. Cuando dice que
Bueno, pondrás, ¿verdad? Muchas cosas se me enreda. Amontonarás sobre su cabeza ascuas. Quiere decir que todo lo que él está diciendo se le está regresando al mismo. Todo lo que a usted le digan, contra, mal, lo que sea, se le está regresando a él, esas ascuas. Se le está regresando. Así es de que, hermano, nunca le deseemos mal a nadie, por más enojo santo que tenga, ¿verdad? No le deseemos mal a los hermanos, porque se lo está deseando uno mismo. Dice el Señor Jesús en una porción de la Escritura: todo lo que tú desees hacer con los demás, ¿verdad? Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Ya estaba diciendo una cosa por otra, pero haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. ¿Qué es lo que quiere usted recibir de los demás? Afecto, amor, paz, comprensión. Entonces hagamos nosotros lo mismo para con ellos. Eso era lo que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses: ámense, cuidado, miren las doctrinas, miren los falsos maestros, miren lo que están haciendo. ¿Es agradable a Dios? Si no es agradable a Dios, dejémoslo de hacer. Versículo 8: cuando venga el Señor, dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y del versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es trágico. Esto es terrible. Avísele a que usted sabe que está viviendo en caminos incorrectos. Avísele. Porque cuando venga el Señor, que no lo vaya haciendo nada malo, porque ahí se va a quedar. Que no lo vaya haciendo nada malo. Los tesalonicenses en aquel tiempo sufrían persecución. En este tiempo, hasta ahorita, estamos en calma. Pero ¿qué tal cuando venga o empiece la persecución, o empiece a aprovecharse la gente para destruir al cristiano? ¿Qué pasará? Pues si yo no quisiera estar aquí, ¿verdad? Ojalá el Señor venga pronto para irnos todos juntos y allá volverle a cantar al Señor, ¿verdad? Pues si no, me vas a seguir, me vas a seguir, hermano. Si el Señor viene un día, que nos haya haciendo lo bueno, porque por más cosas que hagamos, como dice la Escritura, que las obras no nos van a salvar. Por más cosas que hagamos lo mejor, que es servirle al Señor, al único Dios, al Señor Jesucristo, porque Él va a hacer en nosotros que nos vayamos cuando Él venga en su gloria. Apocalipsis capítulo 19. Hermanos, esto va a estar de pensarse, pero téngalo en su mente como una advertencia sana y buena de que un día el Señor va a venir y va a dar reposo para los creyentes cristianos y le va a dar retribución, le va a pagar mal, le va a dar la condena a todos los pecadores, a todos aquellos que no se arrepintieron. Es fuerte esto, pero va a suceder. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como ¿qué? Como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado, hermanos, porque Él volverá. Y avísele a todo aquel que no le conoce, Él volverá, porque mire, Apocalipsis 20, hay una hojita a un lado.
nos dice en el versículo 11 también. Es una revelación final que va a hacer, y es una revelación universal cuando Cristo venga como el juez justo y soberano. Él va a venir a reinar en el milenio. Y mire lo que dice en el versículo 11. ¿Está conmigo? Amén. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermano, ahí está usted y yo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren lo que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. Usted y yo, al venir al Señor Jesucristo, al recibirlo en nuestro corazón, su nombre está escrito en el libro. Depende de usted, depende de mí, si nuestro nombre sigue escrito en el libro de la vida del Cordero. Mire, cuando Él venga va a decir: hijo, fulano, dale para acá. Hija, pásale para acá. Aquí estás. Pero qué triste cuando llegue alguien, no llegué. Cuando llegue alguien y se presente ante Dios así como que, muy mono, ¿no? Ya la hice. Y le digan: ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? No, pues, Choronguín, ¿no? ¿Cómo será? Aquí no apareces. ¿Cómo? Si yo hice esto y anduve trabajando y haciendo cosas buenas, de vez en cuando iba a la iglesia, pero muchas veces hacías cosas malas. ¿No está en tu nombre aquí? ¿A dónde va a ir? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Es triste. No le dé miedo, que le dé alegría, que le dé fortaleza, que le dé paz en su corazón. Porque un día usted, si usted quiere, va a estar ahí con el Señor en los brazos de Él, descansando a finales de cuenta. Y mire lo que nos dice el versículo 9 de Tesalonicenses. Ahí vamos a terminar. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo aquel que ha rechazado y seguirá rechazando al Señor estará en una pena de muerte eterna. Va a sufrir. Va a sufrir. Hermanos, muchas veces la gente piensa que lo que estamos hablando aquí es una cosa superficial, que pues qué bonito que la Escritura diga todo eso, pero si usted y yo nos ponemos a pensar, es una realidad lo que está sucediendo aquí. Así es. ¿Por qué no permite Dios que alguien, algún familiar, algún cercano a usted, ¿por qué no permite que venga de la muerte a avisarle qué es lo que está sucediendo allá? No sabía. Para que nosotros tengamos en cuenta que al leer la Escritura, la descifremos, la apreciemos y nos demos cuenta en qué lugar vamos a ir. No permite Dios que alguien venga del infierno a contarle, porque usted va a decir: yo me voy con Cristo, ¿verdad? Porque Dios le está dando a usted y a mí una oportunidad más de entender que solamente en Jesucristo está la salvación. Que le cuenten y le digan nuestra religión pasada, y nuestros abuelos estaban tras y tras con lo mismo. ¿Y cuando éramos diferentes? Nunca cambiábamos. Íbamos porque nos forzaban. Íbamos porque si no vas, te sueno con la vara.
Pero cuando viene el Señor, dice, Él nos atrae con lazos de amor. Esa es la diferencia. El amor de Dios. Ese amor impresionante, apasionado por nosotros, que el apóstol Pablo vivió. Mucha gente se sigue preguntando a través del mundo, muchas gentes y mujeres, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué va a mandar a sus criaturas al infierno? Él no los manda. La gente decide irse a ese lugar. Así es. La gente prefiere vivir una vida supuestamente agradable, de emoción, de satisfacción personal, de comodidad en el mundo, y no los quiere dejar porque la enseñanza del Señor es en santificación. La enseñanza de Dios es para que nosotros tengamos una vida diferente a los demás. Un impacto a través de lo que usted y yo vivamos es lo que la gente va a seguir. ¿Qué diferencia hay? Mucha diferencia, porque usted conoce de Dios y la gente seguirá diciendo, ¿por qué Dios nos va a mandar una condenación eterna? Dios le está dando muchas oportunidades a la gente. Vaya conmigo a Mateo, ahí vamos a terminar en el capítulo 25. Y quiero que pongamos esto en serio en su vida y en mi vida personal. Dios es un Dios bueno. Él permite muchas cosas para que nosotros entendamos el camino correcto y para que vivamos sobre la tierra una vida agradable. Mateo capítulo 25. El Señor un día volverá. Va a volver. Y mire el versículo 31. Son palabras del Señor Jesucristo. Él dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él, ¿quiénes? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué dice aquí? Apartados de mis malditos. Bonitos, dice. Apartaos de mí. Déjenme leérselo bien. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y mire, esto es real. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo más bueno que usted y yo debemos aceptar. Ser justos delante de Dios.
No quiero que vaya conmigo, pero dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice la escritura: recuerda el sexo, exhortando delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada se aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pero dice que debemos presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Usted, hermano, tiene un gran valor para Dios. No pierda ese valor. Por más cosas que le digan contrarias a su vida cristiana, usted condúzcase y viva como Cristo se lo manda, como Cristo lo anuncia aquí, para que cuando Él venga, los justos vayan a la vida eterna y no se condenen. Amén, así es. Mucha gente no cree esto, no lo cree. Es una historia nada más. Es una historia que Jerusalén es real. Es una historia que Belén esté ahí. Es una realidad. Así es, amén. Primeramente, la nación de Israel existe o no existe. Así es, amén. Si existe, lo que está escrito aquí, lo vemos físicamente, es que la palabra de Dios y Dios son reales. Amén. Viva una vida como un valor que Dios le ha dado. Viva valerosamente. Amén. Y si usted tiene alguna duda, vamos a orar ahorita. Si usted tiene alguna duda de que su vida no está como Dios quiere, o que sí o que no, y que a veces sí voy o que a veces no, o que tengo alguna duda, como les decía hace tiempo, si tienen alguna duda, vengan a nosotros. Podemos sacar cualquier duda juntos, sentados o por escrito, pero no se quede con una duda. ¿Quiere irse con el Señor? ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere ser feliz? Amén. Todos queremos ser felices. El ser humano siempre busca la felicidad, sentirse a gusto, que alguien lo admire, que alguien le dé su lugar, que alguien le dé el valor adecuado. Cristo se lo da. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde, esta noche, por su bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos que como Pablo escribió